Bienvenida al podcast Abre tu Childcare con Natalie Celis, mentora y empresaria con más de 16 años de experiencia trabajando con familias y brindando servicios de cuidado de niños en Estados Unidos, creando un home childcare de alto nivel y convirtiéndolo en uno de los más recomendados de su área. Y ahora es mentora de mujeres como tú, que desean convertirse también en dueñas de su propio childcare en casa, para conseguir libertad financiera, libertad de tiempo y libertad para estar presente en la vida de sus hijos. Prepárate para desafiarte a crecer, a confiar en ti y a desarrollar todas las habilidades que ya posees como empresaria. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo episodio en el que hoy día traigo una pregunta muy importante que una de mis seguidoras me dejó en las redes sociales. Y creo que esta pregunta tal vez a alguna de ustedes esté pasando por la misma situación de ellas y se me hizo un tema muy sabio para poder compartirlo con ustedes y sobre todo que aprendan a tener una estructura y cómo solucionar cuando llegara a pasar esa situación. Espero que no te llegue a pasar, que lo que escuches el día de hoy en este podcast lo tengas en mente para evitar esa situación. Y bueno, te voy a leer la pregunta que me dejaron. Hola, soy Lucy, tengo un daycare y apenas empecé. ¿Cómo le digo a los padres que no pueden entrar a la área donde pongo a los niños que cuido? Bueno, Lucy, muchas gracias por compartir tu inquietud, tu duda y vamos a hablar un poquito más a fondo sobre este tema. Primero, los papás, ellos tienen todo el derecho de poder entrar a donde están los niños y a verificarlo. Pueden llegar en cualquier momento del día simplemente para ver al niño, lo pueden hacer. Eso es uno de los derechos de los papás al momento de dejarlos en nuestro daycare. Ellos lo pueden hacer. Pero, más sin embargo, acá me gustaría ver hasta dónde los papás entran hasta el cuidado de niños. También tengo una de mis alumnas que me comentó que una de sus papás entraba y se sentaba en la sala y peinaba a la niña, la limpiaba, le daba de comer y después la dejaba. Nunca le pidió permiso si podía entrar a sentarse porque también después empezó a usar la cocina sin pedirle permiso a la proveedora. Entonces, acá es muy importante saber hasta dónde los papás están permitidos poder entrar. Exactamente, ellos pueden entrar, estar un ratito y se pueden ir. Eso es normal y está bien. Probablemente acá si el papá es nuevo o si el papá ya es un papá antiguo y lo sigue haciendo, entonces podríamos sentarnos a hablar con él. Yo lo sé también, cuando un papá entra y está haciendo las actividades, los niños cambian. Los niños no siguen lo que tú estás trabajando o haciendo en ese momento porque hay una persona extraña en el ambiente y esto lo que ocasiona es que el niño se sienta excited y que haga actitudes o cosas que usualmente no lo va a hacer. Entonces yo me sentaría a hablar con el papá y vería qué es lo que está pasando, por qué el papá está entrando, cuántas veces está entrando, si es papá primerizo, si es la primera vez que lo va a dejar en un daycare. Entonces todo eso tiene que ver bastante en el momento de que tú ya estás organizando tus pólizas con los papás, que les expliques sobre el proceso, lo cual en mi programa hablamos sobre todas esas etapas, sobre los niños cuando van a llegar, cuál es el proceso, porque es normal que el papá quiera ver dónde va a estar el niño. Pero eso es temporal, no es que siempre va a estar así el papá, obvio no, es temporal, pero más sin embargo nosotros tenemos que hablar con el papá sobre este proceso, darle información de lo que va a estar pasando y crearle la confianza. Y también me gustaría ver acá qué es lo que te incomoda que el papá entre. Tal vez tú no te sientes cómoda que el papá vaya a entrar. También hay que recordar que el abrir un home daycare en nuestra casa, los papás van a entrar a ciertas áreas, van a estar, no todos los papás, obvio no todos, pero sí por derecho ellos lo pueden hacer. Y bueno, acá lo más importante, Lucy, es analizar
Si es un papá nuevo, es normal y va a tener un tiempo y se va a concluir. Si es un papá constante que lo sigue haciendo, yo me sentaría a hablar con él y podernos conversar qué es lo que le está sintiendo, tiene alguna preocupación, alguna duda, y de esa manera solucionarlo, ver cómo lo podemos hacer. Y también recordar que los papás tienen todo el derecho de entrar. Obvio, no entró a la casa, tienen que pedir permiso, por supuesto. También acá me gustaría muchísimo, Lucy, ver cómo tienes tú manejado lo que son tus pólizas, porque en las pólizas necesitamos ser muy claras hasta el hecho de cómo entren los papás, cómo es la forma. Papás tienen que ponerse algún tipo de protectores con los zapatos, o sea, ser muy claro. Y muchas veces cuando comenzamos, Lucy, porque aquí menciono que tienes un año, usualmente solemos cometer ese tipo de errores, que es normal, que te va a ayudar muchísimo a poner límites claros, pero recordar que este es tu daycare, es tu negocio, poner límites claros va a ayudar a evitarte este dolor de cabeza. Si aún así el papá sigue y no hace caso y tú te sientes incómoda, puedes concluir el servicio del papá. Lo puedes hacer. Recuerden, yo siempre menciono y siempre les digo, lo más importante es trabajar con paz y tranquilidad. Ya vimos todos estos pasos, ya lo solucionamos, ya me senté, pero si un papá o una familia está requiriendo demasiada atención mía, o sea, yo ya me siento overwhelmed, me siento sobrecargada con eso, entonces es tiempo de dejarlo ir. Y yo sé que esto da un poco de temor, sobre todo cuando estás comenzando, el sentarte a hablar con el papá o el sentarte y decirle, sabe que mi programa no es el correcto para usted o mi programa no está cubriendo las necesidades que usted tiene una semana o 2 semanas para que busque otro daycare. Yo lo sé que no es cómodo, por eso es primero ver, analizar qué es lo que está pasando y de esa manera empezar a tomar decisiones. Inclusive muchas veces nuestros comportamientos que vamos teniendo en la vida se ven reflejados en nuestra área de trabajo. Me gustaría también, Lucy, que te pongas a ver cómo está esa parte tuya de seguridad al momento de hablar con las demás personas y poner límites. Puede ser que al principio no nos guste, no queramos o no tengamos la habilidad de poner límites con las personas y esa habilidad es algo que necesitamos desarrollar y este papá está allí en este momento porque es el mejor momento para ti, Lucy, de desarrollar esta habilidad que necesitas para tu negocio. Poner límites, ser clara, hablar exactamente lo que tú esperas y hasta dónde culmina el servicio de tu daycare. Recuerden que nosotras no somos las salvadoras de nadie. Cada persona necesita hacerse responsable, inclusive nosotras mismas, ponernos a nosotras mismas límites. Nosotras mismas ponernos límites hasta dónde yo como proveedora voy a entrar o hasta mi vida personal, hasta donde yo voy a permitir que las personas entren en mi vida o yo meterme en la vida de otras personas de estar de metiche, ¿cierto? Entonces, bueno, Lucy, muchísimas gracias por compartirnos esta inquietud que tú tienes. Espero que esta información sea de mucha ayuda, que la pongas en práctica y que todas ustedes, si me están escuchando en este momento, aún no tienen su daycare, vayan preparándose, organicen, pongan las pólizas muy claras desde cómo el papá puede entrar, qué es lo que tiene que decir, inclusive cómo solucionar un conflicto. Es importante hablar con los papás sobre esto para cuando llegara a pasar, que puede llegar, que suceda, cómo lo vamos a solucionar. Que eso es totalmente normal. No hay que tenerle miedo a las situaciones incómodas. Al contrario, vamos a sacar nuestra mejor cara, nuestra mejor fuerza para ir aprendiendo lo que necesitamos para ser empresarias exitosas y no que a la primera salga corriendo y diga, ay, no, pues ya esto no es para mí, ya que está acá nomás. No, esta profesión es bellísima y solamente nosotros necesitamos que ir trabajando nuestras emociones para cuando lleguen situaciones
tener las herramientas que necesitamos para solucionarlas. Y bueno, Lucy, muchísimas gracias. Gracias a todas ustedes que me están escuchando. Si estás manejando, haciendo ejercicio, gracias cocinando, gracias por dejarme acompañarte en este momento. Y pon en práctica lo que acabas de aprender. Y sin más, ahora sí, me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Hasta aquí este increíble episodio. Esperamos que esta información te aporte para lograr la vida que te mereces, siendo dueña de tu propio negocio y sacando a la mujer valiosa, apasionada y empresaria que vive dentro de ti. Si te gustó este contenido, comparte y suscríbete para que cada vez seamos más mujeres latinas empresarias en esta hermosa comunidad. Te esperamos en el próximo episodio.